народом нашей Родины, прокладывающий человечеству путь к коммунизму, летчик космонавт Комаров. Коммунизму. Народом нашей Родины, прокладывающий человечеству путь к коммунизму, летчик космонавт Комаров. 1:16. El misterio nos aguarda, amigos. Nuestra nave radiofónica planea por un territorio vastísimo, inmenso, lleno de secretos. Nos acompaña Juan Antonio Sanz, compañero de la agencia EFE, muchos años, en el viejo territorio de los soviets. Un auténtico vergel de información. Le agradezco muchísimo que esté aquí. Él con los cascos intentaba sintonizar con el cosmonauta Komarov y yo no sé si se puede entender algo de esa última comunicación. Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues, ¿se entiende algo? La verdad, sobre todo se entiende al interlocutor que habla de patria, habla de heroísmo, y se entiende muy mal a Komarov en un grito desesperado. Tenemos que tener en cuenta que su mujer estaba en el otro lado de la línea, estaba junto a este coronel o general que le estaba no imprecando, sino simplemente diciendo cumple con tu patria. Pero eso ya lo había hecho cuando Komarov se puso en el lugar de Yuri Gagarin, que podría ser habría sido la persona que tendría que haber viajado en ese viaje, siendo ya héroe de la Unión Soviética. Y fue Komarov finalmente el que sabía que se inmolaba con ese. Hace muchos años, siendo un niño, y tengo el recorte de nuevo, es el viaje en el tiempo que nos permiten las nuevas tecnologías. El diario ABC, en octubre del 89, reproducía en titulares: lo prodigioso irrumpe en el país de los soviets. Y entonces yo, que era un niño, prácticamente, escuché hablar no solo del famoso caso del aterrizaje de Voronezh, sino de una zona ventana, Perm, en los Urales, donde al parecer estaban ocurriendo encuentros con cosas absolutamente terroríficas. Y después llegaron las historias sobre bosques encantados, el Triángulo M, el ovni Medusa que quemaba los edificios en la zona de Petrozavodsk, y tantas cosas que parece mentira en este mundo global, donde creemos conocerlo todo, siguen herméticamente cerradas. Es hora, esta noche, de viajar y desvelar secretos del país. Y para ese viaje necesitamos vuestra compañía, hoy más que nunca, con una encuesta que yo tengo especial interés en saber el resultado. Vamos a conocer todos muchísimas cosas. Creo que es un programa de verdad de lápiz y papel. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. También hay personajes fantasmagóricos. Yo pensaba que la Unión Soviética, su doctrina, impedía toda presencia de lo sobrenatural. Vamos a aprender, bueno, que es todo lo contrario. Incluso hay un nombre que determina este tipo de apariciones, ¿no? Una de las más famosas. Hay una especie de duendecillo que hace de las suyas en las casas, que se llama Domovik. Esos Domovik luego contaremos lo que son, y además estos Domovik tienen una doble personalidad, buena y mala, o sea que hacen cosas que ayudan a la familia y cosas que la perjudican. Vamos con las vías de contacto, Iker, y con esa encuesta que ya pueden votar en ikerjimenez.com. La pregunta es: ¿qué superpotencia posee más secretos sobre los grandes misterios, Estados Unidos o la Unión Soviética? Por el momento, Iker, va ganando Estados Unidos con un 66,1%. Y las vías de contacto, que siempre tenemos abiertas para vuestras preguntas, vuestras opiniones. Milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y también www.cadenaser.com. Hoy sorteamos un libro que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, La Dama Azul, pero es por una cosa. Javier nos venía diciendo que hoy era el cumpleaños de Sor María Jesús de Ágreda. Juan Antonio, tú estabas en la agencia EFE en una época además muy convulsa en lo que era la antigua Unión Soviética, y llegaste a escribir cables, que esto a mí como periodista me emociona especialmente, cables informativos sobre cosas que nos pueden parecer increíbles. Bueno, a nosotros no. Apariciones de extraños seres como el Almas, y apariciones por supuesto en los cielos.
Pues sí, hablaba del Almaz, que es como se conoce en Rusia, pero sobre todo en el Cáucaso, al Yeti. Se pueden tener noticias sobre este ser sobrenatural desde San Petersburgo, desde las inmediaciones de San Petersburgo, donde hay unos bosques inmensos, hasta el otro extremo de Siberia, y también de ovnis, por supuesto. Yo recuerdo haber escrito sobre, siendo entonces la segunda etapa de la guerra de Chechenia, la segunda guerra chechena, haber escrito sobre ovnis surgiendo del mar Caspio, sobrevolando sobre Daguestán, que es la república que está vecina de Chechenia, si miramos un mapa a la derecha, soldados describiendo estas cuestiones, avistamientos de ovnis en Barnaul, que es la capital de la República de Altai, que es uno de los sitios más maravillosos de Rusia, pero también de los más misteriosos. Se llegó a paralizar un aeropuerto, en el aeropuerto de Barnaul, precisamente por el avistamiento de un ovni, porque los pilotos dijeron que no podían despegar mientras que eso estuviera ahí arriba. Bueno, Javier Sierra, compañero, se me ponen los pelos de punta, los grandes objetos como aquel del año 77, que aparece incluso en fotografías, Petrozavodsk, el ovni Medusa, que yo creo que los que éramos niños y empezábamos a hurgar en el mundo de los misterios, esa foto siempre estuvo ahí como no sé, como algo entre lo real, lo imposible, año 77, y en una serie de ciudades, personas que ven como cae una especie de lluvia de filamentos rojizos que atraviesa los cristales. Las agencias hablaron de, imaginaos, todavía por supuesto en tiempo del telón de acero, los directivos del Instituto del Vidrio soviético analizando los cristales, manchas de 5 a 7 milímetros, son agujeros perfectos, algo incandescente cae del cielo, y contaba la historia que ese objeto había estado posado unos minutos antes en otro punto, y yo recuerdo esto, pero que los leñadores cercanos al atardecer que vieron aquel objeto posado habían escuchado en la arboleda una serie de voces. O sea, todos los casos soviéticos tenían algo que era un poco onírico, ¿no? Muy buenas noches, Iker. Bueno, la verdad es que es uno de esos casos que marcaron un antes y un después en la comprensión del fenómeno ovni en la Unión Soviética por muchas razones. Ocurrió, como decías, en 1977, el 20 de septiembre, aunque en realidad el caso se extiende durante muchas horas, porque son varios los objetos de diversos tamaños y formas que se observan en torno a esa ciudad de Petrozavodsk, hasta que a las 4 de la madrugada hay, al menos en los informes oficiales, 160 testigos, todos ellos de máxima calificación, que la mayoría se despertaron de madrugada súbitamente, como alterados por algo invisible, salieron a las ventanas de su casa y vieron esa especie de enorme objeto ahusado con destellos como rojizos, que compararon con una medusa flotante, ¿no? De hecho, se hablaba siempre del ovni Medusa de Petrozavodsk. Pero ahí ocurrió algo muy interesante. Hubo 2 comisiones para investigar aquel asunto, que se encargaron inmediatamente de recoger toda la información. Una era civil, se trató de una comisión dentro de la Academia Soviética para el Avance Científico, que se llamó para el estudio de los fenómenos anómalos. Ellos nunca utilizaron la palabra ovni, la veían como algo del imperio americano. Los UFOs para ellos no tenían ese sentido, ellos lo llamaban fenómenos aéreos anómalos, pero también se fundó simultáneamente un comité dentro de los servicios secretos para recoger esta información, algo que no trascendió a la opinión pública y recibió esos nombres tan soviéticos, tan pesados, que no dicen nada pero dan mucho terror, que es el Instituto 22. El Instituto 22 del KGB se dedicaría desde el año 77 hasta la caída del muro de Berlín a recoger toda la información sobre ovnis en la Unión Soviética. Una y 25, por supuesto que sí, escucháis desde la Unión Soviética antigua, hoy Rusia por supuesto, y tantas otras repúblicas, podéis escribirnos. Fijaos, hay un elemento que ha comentado nuestro invitado especial esta noche, que a mí me parece fundamental. Tú me decías a la entrada del estudio 1 de la cadena SER, donde estamos todos, Noel Calero, Fermín Agustí, Carlos Largo, todos muy atentos. Estamos ya casi viendo, yo no sé si la tundra o la taiga, pero me decías que había una cosa fundamental, y es que en Rusia, en este mundo aparte, los que hablaban de estos temas, y quizá de pronto
eran testigos de cosas increíbles, eran las personas con más alta cualificación científica o militar. Efectivamente, podemos ver el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde las personas que hablan sobre el fenómeno ufológico, sobre temas sobrenaturales, parapsicológicos, no son tantos científicos, sino gente que ha tenido alguna experiencia y entonces se explaya. Y hay existe el peligro de que de pronto pueda confundírsele con unas intenciones determinadas, casi rondando los intereses de una secta. En la ex Unión Soviética, en Rusia actualmente, no sucedía así. Allí son científicos, pero ya desde el fenómeno de Tunguska eran los propios científicos los que se desplazaron hacia allá. Militares de alta graduación, podrían ser desde coroneles para arriba, tenientes coroneles también, y también gentes ligadas, sobre todo hoy en día, a la defensa de la naturaleza. Ecólogos, gente que está relacionada con el mundo de la defensa de la ecología, del ecosistema, que tienen mucho que perder si se les interpreta mal, y sobre todo haciendo una apuesta tan grande como decir: hemos visto un ovni, hemos visto una cosa que no podemos entender, y aunque ustedes lo quieran cerrar, sin embargo está ahí y pueden ir a verlo. Porque lo que sucede también es que estas personas iban allí, y teniendo en cuenta lo grande que es Rusia, lo grande que era la Unión Soviética, estamos hablando de auténticas proezas. Hoy tenéis la oportunidad, amigos de Milenio 3, de preguntar a este auténtico reportero de raza que ha estado en muchos lugares del mundo, pero que conoce perfectamente esa tierra que sigue siendo tierra de secretos. Por cierto, antes de que Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Nos pueda contar un elemento que a mí también me deja alucinado, de hasta qué punto hubo interceptaciones de extrañas figuras. ¿Podemos hacer un breve retrato robot de ese Almas? ¿Quién es el Almas? ¿Desde dónde viene? ¿En qué punto se le ve? Y sobre todo, ¿qué aspecto, ¿no?, puede tener? Pues el aspecto que describen en muchos de estos relatos en la ex Unión Soviética y en Rusia es muy similar al que se ofrece en otros lugares del mundo, desde el Tíbet a las selvas de Indonesia. Es un ser, todos le dan un aspecto homínido, de 2,3, 2,4 metros de altura, muy alto, de pelaje rojizo y negro, con el cráneo huidizo. Algunos de las personas que han podido contactar, que pudieron contactar, le describen con grandes mandíbulas. Hay uno de los casos en el que en la zona de los Urales aparecen unas fotos, no se sabe si pueden ser auténticas o no, con un trozo de cráneo y una mandíbula efectivamente enorme. Y después no es el ser huidizo que nos pintan desde el Himalaya, donde apenas se le ve, solo se ven unas huellas. Aquí sí existe contacto. No hay demostración con fotografías, es cierto, sí hay fotografías de huellas, de pelos, de restos también. Muchos de hecho de estas fotografías han sido pues desaparecidas, vamos a decirlo así. Existen también intereses en torno. Recientemente incluso algunas regiones de Rusia han utilizado el Yeti, el Alma, para darse promoción turística, incluso organizar aventuras de acción, pero el caso está ahí. Recientemente se ha creado además un instituto para investigar esto. Y estamos hablando de una media de 30 científicos que se van a dedicar a estudiar el fenómeno del Yeti, que ya lo están haciendo. Se puede hablar, por ejemplo, del año pasado hubo 15 avistamientos en la zona de Kemerovo, que es uno de los lugares donde más Yetis, más Almas se han visto en los últimos años. Un año antes, en el 2009, se vieron 20 casos. Es decir, es algo que está ahí, está ahí. Santiago Camacho revisando archivos y yendo un poco más atrás a esta información actualísima de ahora mismo, y que le agradezco enormemente a nuestro invitado que nos está trayendo aquí y que sigue con ese velo, ¿no?, de lo extraordinario. Santi, parece que en la antigüedad, bueno, antigüedad del siglo XX me refiero, evidentemente, hubo eso, batidas a por auténticos almas, y yo no sé si llegaron incluso a disparar. Luego nos contará
nuestro amigo que hubo soldados, ¿no? Ha habido casos con soldados como testigos. Llegaron a lo máximo. Sí, porque el caso del Alma, como muy bien dice nuestro invitado, difiere mucho del Yeti en una cosa, en que prácticamente hay más testimonios de avistamientos personales que fotos de huellas o de otros rastros indirectos. Está tan metido y tan aceptado en la sociedad rusa y en la sociedad soviética en aquel momento que, por ejemplo, es el propio Stalin manda al profesor Arkady Rinchen a una expedición a buscar estas criaturas. Otro profesor, el profesor Chebolek, en algún lugar del Cáucaso, dice que llega a capturar uno, pero que los campesinos están tan convencidos de que se trata de una criatura benéfica, de una criatura que les protege de alguna manera de los malos espíritus, que tiene que liberarlo so pena de salir de allí prácticamente linchado. Es decir, estaba a punto de cometerse una rebelión popular en base a que iban a sacar de aquellos bosques a una de estas criaturas. Pero posiblemente el testimonio más curioso es un informe oficial de un teniente coronel médico, el teniente coronel Karaptian, en 1941, que en Dagestán, en plena guerra, se le pide que vaya a examinar a un extraño prisionero. Y el prisionero obedece a esa descripción que acabamos de escuchar: extremadamente alto, velludo, prácticamente las palmas de las manos y las palmas de los pies son las únicas partes carentes de vello, y él llega a la conclusión de que está ante algún tipo de animal, sobre todo porque evidentemente no tiene más que una actitud sumisa y triste. Dice que la mirada es infinitamente triste pero carente de inteligencia. Y él no puede dictaminar, es de forma humana, pero no puede dictaminar si se trata de algún tipo de animal o no. Y ante la duda, estamos en tiempos de guerra y más en la época de Stalin, se le fusila, no vaya a ser que sea un espía. Y así es como queda en el informe. Ha habido casos de soldados recientes que habían atestiguado observar estas figuras vagando en la soledad de esos campos. Efectivamente, y no solo en la zona de Siberia, donde podríamos pensar que los bosques permiten el ocultamiento de este tipo de seres. Nombraba Santiago a Dagestán. Dagestán es una república del Cáucaso Norte, es montañosa, para que veáis lo aislada que puede estar una aldea de otra. Hay 30 lenguas de 30 etnias diferentes en un espacio que un poco más grande que una provincia española. Entonces allí también existe la costumbre, habremos oído por parte de los chechenos y otros pueblos en guerra con los rusos a lo largo de los últimos 2 siglos, la costumbre de capturar prisioneros y después utilizarlos no para cambiarlos, sino simplemente como esclavos. Y este es el caso que se dio, que comentaba Santiago, pero también de otros casos, por ejemplo, de una mujer Almas, que capturaron, que tampoco sabían qué hacer, y la convirtieron también en una esclava hasta que murió. Quiero decir, hay muchísimos de estos casos en los que tanto militares como civiles pues han estado en contacto. Claro, en aquellos tiempos no todo el mundo tenía un teléfono para hacerle una fotografía. No me sería muy extraño que de aquí a un tiempo pudiéramos tener algún tipo de estas pruebas que nos pudieran efectivamente señalar lo que está ocurriendo. Me estoy acordando del señor de Igor Bertsev, que es uno de los principales especialistas en Yeti de Rusia. Él identifica a los Alma, a los Yeti, no como un homínido, como un gigantopithecus, o no sé cómo lo pueden llamar en otras partes, carente de inteligencia. Él cree que son restos de poblaciones neandertal que a lo largo de todo el territorio euroasiático se fueron quedando según el hombre de Cro-Magnon, después el Homo sapiens, iba avanzando y quitándoles el territorio y, hay que decirlo así, aniquilándolos. Una especie perdida, un eslabón no evolucionado. No es extraño, por lo menos hay que decirlo, lo hablábamos ni más ni menos que con el director de Atapuerca, Bermudo de Castro, la aparición en Siberia precisamente de aquella falange de una especie de criatura que no era ni neandertal,
ni era Homo sapiens, y sin embargo convivió en el mismo tiempo la especie C, vamos a llamarlo así, diferente, y que todavía habrá que investigar, y estaba precisamente en estos territorios. Javier, tú recordarás, como yo, bueno, lo has impreso tú, o sea que fíjate, ABC 89, cuando descubrimos que hay en la inmensidad de las estepas soviéticas todavía casos increíbles. Decía el corresponsal del diario Socialiskaya Industria que viajando al lugar de los hechos se encontró con un montón de personas que aseguraban que habían visto, no uno ni dos, decenas, una serie de seres, y algunos como si fuera la imagen blanquecina vagando por los caminos de un decapitado, de un ser sin cabeza, unos gigantes descabezados, unas figuras que parecen de pesadilla, y eso se convierte en noticia internacional en el 89. En otoño del 89 y poco antes, muy pocas semanas antes de que se produjera la caída del muro de Berlín. Este dato, esta precisión es importante porque lo que nosotros hemos averiguado con el curso de estos años es que la agencia TASS comenzó a recibir cantidades ingentes de información paranormal, extraña, relativa a avistamientos de ovnis, a encuentros con humanoides, a apariciones fantasmales en diversas partes del país, a las que se les daba una prioridad informativa absoluta para tener los teletipos continuamente ocupados con material que desviase la atención de lo que estaba ocurriendo en el Politburó, en el Kremlin, en esos momentos. Sea como fuere, Occidente empezó también a recibir esa información con los brazos abiertos y se produce a raíz del famoso aterrizaje de un ovni en Voronezh, en un parque público, visto por unos niños y por varias personas que estaban esperando el autobús el 27 de septiembre de ese año 89, pues a raíz de la publicación de ese caso vienen detrás todos estos, que es lo que tuviste en esa doble página del ABC tan impactante, y lo que vimos también en portadas de revistas de divulgación científica. Por ejemplo, Conocer entonces dedicó una portada a este asunto, la revista Tiempo, que era una revista de actualidad política, ya están aquí. Exacto, dedicó otra portada a este asunto, y toda la prensa nacional realmente. Esto chocaba mucho porque hasta ese momento la agencia TASS e incluso, en fin, ciertos organismos como el KGB habían sido muy parcos en manifestaciones públicas hacia Occidente a la hora de hablar de los ovnis. Fíjate, tengo aquí un comunicado de la propia agencia TASS de diciembre del año 53, es decir, estamos hablando del inicio de los platillos volantes en Occidente, donde dice que eso de los ovnis son solo trucos de los belicistas para que los contribuyentes occidentales aumenten sus aportaciones a los presupuestos militares. Eso es lo que decía la agencia TASS en el 53. Fíjate lo que cambió al final de la era de los soviets. Tenemos mucho que contar, Javier. Luego me tienes que expresar a tu forma, como cuaderno casi de campo, lo que fue para ti en el 91 ir a un congreso internacional que casi era su lema, que vienen los rusos, los investigadores de misterios rusos, repletos de informes de la KGB y de información que nunca habíamos visto aquí, incluidos cosmonautas, mujeres cosmonautas también, para hablar de ovnis. Me lo vas a contar porque yo creo que, bueno, fue una conmoción, fue como el encuentro, yo no sé si el trasvase en la estación espacial. El mundo occidental se enfrentaba a la información del misterio que venía de Rusia. Pero antes, Javier, si me permites, porque hay una cosa que está muy clara al hablar de Perm, este lugar donde aparecían zonas ventana, zonas donde pasan cosas extrañas, zonas de anomalía, y de esas queremos conocer un poco más. Por cierto, que en Perm hoy hay grupos y personas que siguen rondando esos entornos donde comentaba Javier que aparecían estos descabezados, buscando no sé el qué, enfrentándose al misterio, pero hablamos de hoy, 2011. Sí, hablamos que desde el 2008 hay grupos que se dedican pues a hacer congresos, a hacer charlas donde se comenta pues la serie de avistamientos ovni que ha habido a lo largo de la historia de la Unión Soviética y de Rusia. Y no solo eso, sino que por la noche van con todo el aparataje para intentar captar ovnis. Hay algunas zonas determinadas donde se ponen esos grupos, están investigando durante toda la noche, incluso hay filmaciones que por la tarde les presentan en las pantallas, y por la noche con binoculares, con cámaras de vídeo, dicen que se han grabado cosas extrañas. Pero hablamos de ovnis en el cielo y también hablamos de estas presencias que yo no sé en qué mundo están, si en el mundo de los almas, en el mundo de la aparición espiritual, porque estas zonas ventana sí que son como un clásico, y no es precisamente Perm la única, ¿no? Sino que en todo ese mapa inmenso hay zonas de
magnetismos extraños, donde acude todavía la gente, extraños ritos, apariciones. Intensa caída de meteoritos también, por ejemplo, son lugares donde se concentran muchas de estas anomalías. Os voy a poner un ejemplo. Desde Petrozavodsk, en el oeste, hasta Chukotka, en el extremo este, si quisiéramos ir con un equipo de investigación investigando cada uno de estos lugares, seguramente tardaríamos 2 años en llegar de un extremo a otro de todo lo que existe. Así, a voz de pronto, de la cantidad de testigos, de casos. De testigos de casos concretados, escritos, que han salido en periódicos, que alguien ha escrito un libro al respecto. Es así, desde Karelia, que estamos en el extremo oeste, noroeste de Rusia, pasando por Perm, ya en los Urales, podemos hablar del Altai, que es un sitio, como he dicho, maravilloso, donde se dice que está una de las puertas al más allá. Si recordamos aquella leyenda de Shangri-La, que estaba inspirado a su vez en un hecho concreto que se oye. ¿Qué lugar es este? Vamos a viajar a él. Shangri-La no existe, es una idea del escritor James Hilton, pero que se basó en algo que sí existe en todo Asia, en todo el Asia central, en el Tíbet. Es la leyenda de Shambhala, la leyenda de Agartha. En Altai, en torno al monte Beluja, que es el monte sagrado por excelencia de Siberia occidental, existe la leyenda de Bielebadi, que significa aguas blancas. Era un sitio a donde en el siglo XVII-XVIII se dirigieron los Staribieri, que eran los viejos creyentes, eran cismáticos que huían desde Moscú, desde la zona, la Rusia blanca, hacia el este, y ellos creían que ahí encontraban la puerta hacia el paraíso. Y hay muchas leyendas en torno a esta zona. Es increíble. Tendríamos que tener 10 programas casi para contar todo esto. Pero hay un lugar ubicado donde se cree los más viejos que aún mantenían la tradición con lo sagrado, porque estamos hablando de un entorno del mapa donde lo sagrado, entre comillas, desaparece de la vida pública. Y esa gente que todavía cree en todo eso, cree que hay un punto donde se conecta con el más allá, en el Altai. Exactamente. Hay valles donde se dice, esta es la puerta al infierno, lo pueden decir unos, otros dicen, esta es la puerta al paraíso. Este lago contenía unas ciudades y se las tragó, era la puerta hacia Bielebodi. Entonces, no solo en Altai, si seguimos en las montañas de Tian Shan, que ya separan a lo que era la ex Unión Soviética con China, existen lugares así. El lago Issyk-Kul, actualmente en Kirguistán, es otro de esos sitios donde ocurren fenómenos anómalos, donde se dice que las aguas cubrieron una de estas ciudades, donde los soviéticos hacían pruebas de torpedos, donde se habla que hay seres submarinos. Es increíble. Seguimos hacia el este y llegamos a Yakutia, un lugar inmenso con zonas inmensas que no se han explorado. Hablamos de la exploración de África, pero es que todavía existe en lugares en Yakutia, en Chukotka, en todo lo que es la Siberia Oriental, que no han sido pisados por el hombre. Eso es increíble, y yo creo que nos da la dimensión exacta del misterio que estamos esta noche buscando con todos vosotros. ¿Y qué opináis vosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Qué opinan? Pues si quieres te voy diciendo los datos de la encuesta. Repetimos la pregunta. Puedes seguir votando en ikerjimenez.com. ¿Qué superpotencia posee más secretos sobre los grandes misterios? Unión Soviética 34,1% y Estados Unidos 65,9%. Hemos visto a través de la red, a través de esa cámara global, unas imágenes que nos han impresionado muchísimo. Tenemos en la mente, evidentemente, y más esta semana que hemos emitido el documental sobre Chernóbil, la ciudad fantasma de Pripyat. Lo que no sabíamos es que hay ciudades fantasmas, que yo no sé, luego me contarás si también tienen algunas historias de misterio, ciudades abandonadas, pero abandonadas como en un último día, en una noche del fin del mundo, una noche en la que todo el mundo se fue a la vez, ciudades con los cassettes todavía puestos y las pilas evidentemente gastadas después de 20 años, 30 años de abandono, los platos en las mesas, las aulas con los cuadernillos y los lápices, pero no una, ni dos, ni tres, decenas de ciudades fantasma tomadas por el abandono, por la nieve, y cuya representación gráfica es un monumento a la desolación, al horror, y yo creo que también al misterio, porque algunas dan de verdad miedo. Pues sí, la verdad es que nos hemos puesto a buscar, y al igual que en muchos países, incluso en el nuestro propio, hay colectivos de personas que se ponen a investigar en sitios donde han quedado
pues abandonados, ciudades, pueblos. En Rusia parece que también está funcionando eso de que la gente coja sus propias cámaras y vaya buscando esas ciudades fantasmas, esas ciudades perdidas, que hay muchas. Dan los datos de que de 155.000 aldeas rurales de Rusia, 13.000 de ellas están abandonadas. Además es que muchas de ellas las han dejado como estaban. Con los libros se pueden ver de los niños en las escuelas, en los colegios, los hospitales, con todo el material que tenían. Se han y llevado... no es el caso de Chernóbil por la radioactividad, sino por otras causas diferentes. Por causas, por demografía, por desastres naturales, por las guerras civiles de la Segunda Guerra Mundial que han tenido, por las diversas revueltas, porque los propios rusos los llevaban a otras partes, tenían que trabajar en las fábricas, luego esas fábricas también quedaban a la vez abandonadas. Y hay ciudades, Iker, que tú vas viendo las fotografías como Stepnogorsk, yo sé que lo digo muy mal porque yo no sé pronunciar el ruso, pero ves como las habitaciones están todavía con los pósters de las personas jóvenes en sus paredes, que están los libros tirados literalmente en las escuelas, los bancos de las escuelas, las casas todavía, algunas fotografías con los ralladores que estaban utilizando las mujeres para rallar la verdura. La verdad es que se han quedado muchas, mira, aquí tienes algunas de las fotografías con los manteles puestos, con los jabones, con los toboganes. ¿Cómo son estas ciudades y por qué ocurrió esto? Yo te voy a contar un ejemplo que conocí de primera mano. Viajé en muchas ocasiones al Kustanayski Oblast, a la región de Kustanay, en el noroeste de Kazajstán. Era una zona que en tiempos de la Unión Soviética fue repoblada, o mejor dicho, poblada por gentes de otras partes, chechenes, había también coreanos, había también chinos, había también ucranianos, pero sobre todo fueron alemanes que Stalin deportó desde la república que ellos tenían, una de las repúblicas más prósperas antes de la Segunda Guerra Mundial en el Volga. Eran alemanes que habían llegado allí a partir del siglo XVIII, tenían su propia cultura, todavía se sigue hablando. Yo he encontrado a personas que hablaban ese alemán antiguo, y lo estaban hablando ya caída la Unión Soviética, y de la noche a la mañana los metieron en grandes trenes sin apenas enseres. Yo recuerdo que una señora, pues ahora puede tener 70 años, me lo contaba de cuando era niña que le ocurrió esto, y se quedaron sus casas, como estáis contando, con los platos encima de la mesa. ¿Qué ocurrió? En el 53 murió Stalin, se dio cierta apertura, y algunos de estos alemanes eran gente muy instruida, muy preparada, quisieron volver. Toda esa zona había sido cubierta ya, habían llegado varios años después por otros pueblos, por ejemplo caucasianos que los habían empujado también desde el Cáucaso, y se encontraban de nuevo que tenían que volver a donde les habían plantado. Era la estepa, pero ¿qué sucedía? Por ejemplo, en el caso de la ciudad Rudny, que conocí muy bien, pues que habían encontrado minas de carbón, minas de oro, y se construían imperios de la nada. De la misma manera que desaparecían ciudades, casi de la noche a la mañana crecían como setas por toda la estepa, por toda la nada de esa inmensidad que es Rusia. Nuestro viaje alrededor de un mundo absolutamente desconocido para el común de los mortales, para los que no han estado ahí viviéndolo como nuestro invitado. Santi, Javier, es hora de alguna forma de cerrar lo que es el inicio de la historia de esta noche, porque no podemos dejarlo así. Muchos amigos preguntan qué pasó con Komarov y sobre todo qué pasó, porque ha servido de percha para conocer muchas más cosas, y lo que vamos a seguir conociendo en la segunda hora, porque quedan misterios sobrenaturales, queda lo que pasa dentro de esas zonas ventana, quedan historias de aparecidos y casos con encuentros mortales, por ejemplo incluso en Chernóbil, como ocurrió. Quedan un montón de cosas, pero por ejemplo, Gagarin, el propio Gagarin, el hombre por el que se inmola este Komarov, al que hemos escuchado dando alaridos mientras se desintegraba en las alturas, Gagarin también, su muerte, yo tengo entendido, Javier, Santi, que forma parte de esos misterios del siglo XX, ¿no? No bien resueltos. No está nada resuelto, desde luego, pero piensa que esta noticia de Komarov
era algo que ya se sospechaba, que él había, en fin, muerto en sustitución de alguna manera o protegiendo a su amigo Yuri Gagarin. La historia es mucho más compleja y más dramática, y la hemos conocido ahora porque se cumple justo el 50 aniversario del primer vuelo de un ser humano al espacio, que es el de Yuri Gagarin. Será el próximo 12 de abril, es decir, que estamos justo encima de la efeméride. 50 años desde que un hombre... El salto increíble de un hombre al espacio. Exactamente. Bueno, pues justo a raíz de ese aniversario se va a publicar esta semana que viene en los Estados Unidos un libro, se titula Starman, la verdad detrás de la leyenda de Yuri Gagarin, en donde se habla de cómo Komarov y Yuri Gagarin eran muy amigos, muy amigos, amigos íntimos, y en un momento determinado, cuando son seleccionados para su misión espacial, para la Soyuz, ocurre algo, y es que Brezhnev tiene una idea muy ambiciosa de lo que tiene que ser esa misión de la Soyuz 1. Quieren impactar a los Estados Unidos, y la idea era colocar primero una Soyuz con un astronauta, Komarov, otra segunda Soyuz en el espacio, para que el astronauta que fuera, o el cosmonauta, en esa otra segunda Soyuz, pasara a la primera y regresaran los dos en una sola nave. Era como una especie de ejercicio casi de ballet cósmico. De ballet cósmico, efectivamente. El caso es que se sabía que la Soyuz 1, que se iba a enviar al espacio, tenía al menos 203, o sea, estaba inventariado, 203 fallos estructurales. Así que Yuri Gagarin envía una carta, sabiendo esto, a Brezhnev, una carta de 10 páginas, en donde le ruega, por favor, que se retrase esa misión y que no envíe a su amigo al espacio. Bueno, por alguna razón esa carta nunca llega a Brezhnev, porque parece que los emisarios que tenían que entregarla no se arriesgaban a que Brezhnev entrara en cólera y fueran enviados a un gulag, a Siberia, o en fin, o condenados a cualquier cosa, y esa carta nunca llega al premier soviético. Komarov finalmente se encuentra con Gagarin. Ambos sabían de que esa nave estaba condenada al fracaso en tierra. Komarov se echa a llorar, dice este libro que va a salir publicado, como te digo, la semana que viene en Estados Unidos. Komarov se echa a llorar en brazos de Gagarin. Gagarin hace un intento postrero para sustituirlo, pero nadie le hace caso. Así que Komarov monta en esa nave sabiendo que no va a volver. Efectivamente los paracaídas fallan, la nave se estrella y queda hecho él un amasijo, una masa casi irreconocible. Pero lo más dramático de esto parece que vino unos días más tarde. Gagarin, pensando que su carta de 10 páginas había llegado a Brezhnev, se encuentra con Brezhnev y dice la leyenda, nunca confirmada, pero ahí está, que le lanza un vaso de vodka al premier ruso, airado con esta historia. Un año más tarde ocurre la extraña, fatídica y sospechosísima muerte de Yuri Gagarin a bordo de un MiG. Efectivamente, un MiG-15 de entrenamiento en el cual está volando con otro piloto. A raíz de la muerte de Komarov, como muy bien ha contado Javier, se le va agriando el carácter a Gagarin, y de hecho va haciendo incluso insinuaciones veladas en algunas representaciones públicas que son inevitables, porque es el máximo héroe de la Unión Soviética, hay que enseñarlo, no lo puedes ocultar. Entonces se está convirtiendo en un personaje absolutamente incómodo, y justamente en ese momento sucede ese accidente. La versión oficial es que hay un error humano, pierde el control de la aeronave y ambos mueren. Pero lo curioso es que esos documentos en los cuales se hace la investigación del accidente, como se hace en todos los ámbitos civiles y militares, son clasificados automáticamente como alto secreto. Pues bien, lo que se ha sabido últimamente, y seguramente figurará en este libro que está a punto de aparecer, es que esos informes del accidente hablan de un fallo absolutamente poco común, y menos en ese modelo de avión, que era que la cabina presurizada no era hermética, tenía una fuga de algún tipo, y cuando alcanzaron una determinada altitud fallaron tanto los sistemas de presurización de la cabina como los respiradores que llevaban piloto y copiloto, con lo cual ambos perdieron el conocimiento, y eso fue lo que hizo que la aeronave se precipitase al suelo. La propia historia de los cosmonautas rusos es un ejemplo de todo ese secretismo, ¿no? Y todo ese misterio, porque no pocos han hablado de sus visiones de ovnis. Algunos hablaron de una zona de la que luego hablaremos, el Triángulo M, esto es alucinante, y que motiva a un grupo de investigadores jóvenes militares
a ir al lugar porque había un cosmonauta que aseguraba que ahí se había producido o se iba a producir una especie de contacto con seres de tipo espiritual. Me gustaría hacer una pregunta a nuestro invitado sobre el lugar que más le ha impresionado, porque ha hecho un dibujo muy certero, ¿no?, de esas ciudades en mitad de la nada, que además son ciudades con la típica construcción soviética. Son ciudades como puede haber tantas urbanizaciones en los extrarradios de España, tantos barrios populares, normales y corrientes, pero claro, en mitad de la estepa, en mitad de la nada. Y ese contraste, no de aldeitas de techos de paja, sino de edificios con sus calles, farolas, carteles, tiendas abiertas solo para los fantasmas, de alguna forma, eso contrasta. ¿Cuál es el lugar, en tus años de periodista en Rusia, que más te ha impresionado, quizá por lo tétrico, que te ha dado sensación de auténtico misterio o de ganas de huir de ahí, quizá? Pues muchos, la verdad, Iker. Pero me estoy acordando ahora mismo de un viaje que hice desde Kazajstán, desde el noroeste de Kazajstán hacia los Urales, hacia el norte de los Urales, hacia la ciudad de Chelyabinsk. Estoy hablando del año 93, cuando ya se suponía que la Unión Soviética estaba más que enterrada, y sin embargo, para llegar hasta ahí tuve que atravesar puentes que estaban hechos de tuberías. Después me di cuenta a mitad de camino que me preguntaban, ¿pero qué Chelyabinsk? ¿Chelyabinsk 1? ¿Chelyabinsk 2? ¿Chelyabinsk 3? Digo, ¿cómo es eso? Porque hay algunos Chelyabinsk en los que usted no puede pasar. Y eran ciudades, efectivamente, que estaban dedicadas a la producción, por ejemplo, de armas nucleares, o eran otras ciudades en las que podía haber pues determinados secretos que no se podían atender. De hecho, ciudades que oficialmente no existían. Efectivamente, porque tú buscas en el mapa y ves un Chelyabinsk. No ves el 3 ni ves el 2. Entonces, yo llegué, por ejemplo, al Chelyabinsk grande, vamos a decirlo así, al Chelyabinsk 1, me fui a alojar en un hotel. Me miran el pasaporte, yo tenía mi visado de estudiante, entonces estaba estudiando en Rusia, todavía no trabajaba para EFE. Y me dicen, pero usted no puede estar aquí. ¿Cómo ha aparecido? Digo, pues he venido en el tren. No, usted no puede. Levantó la señora el teléfono para llamar a la policía. Inmediatamente cogí mi pasaporte y salí por patas. Vamos a decirlo de esta forma. Me fui después a un hotel regentado por unos caucasianos. Yo sabía que miraban para otra parte si dejabas algunos dólares de más, y ahí pude estar en esta ciudad, pero ya con los ojos alerta. Y efectivamente estábamos en el año 93 y todavía no se podía pasar. A lo largo de esa espina dorsal que son los Urales, estos son, vamos a decirlo, esta parte está a la izquierda de los Urales, no en la zona de Perm, sino pasado ya los Urales. Todavía hay multitud de ciudades en las que están formadas por científicos, por gente cualificada, y que hacen una vida totalmente independiente de lo que es el resto de Rusia, el resto de la Unión Soviética. Vamos a acordarnos, por ejemplo, de Kareliov, que es una ciudad no muy lejos de Moscú, que está dedicada a la preparación de astronautas y tal. No cualquiera puede llegar ahí. Tienes que tener una preparación especial. Santiago contaba en el caso de Pripyat, por ejemplo, y de otras ciudades en torno o pequeñas localidades en torno a la central de Chernóbil, que estaba formada efectivamente por este tipo de gente especialista que tenían una preparación mucho más alta que el resto. O sea que las ciudades prohibidas existen realmente, y nuestro invitado de excepción, Juan Antonio Sanz, un periodista de pura cepa en EFE, en Rusia, nos va a seguir contando historias maravillosas. Con un sí o un no, para pasar a la siguiente hora, te pido que te quedes con nosotros unos minutos más, por favor, porque estamos disfrutando ese contraste que puede motivar un debate aquí entre nosotros. ¿Es posible en la época de la Unión Soviética que haya historias de fenómenos sobrenaturales puramente paranormales, no extraterrestres ni astroarqueología, que serían otras historias? ¿Hay casos de casas, por ejemplo, encantadas o poltergeist? Sí. Bueno, pues lo vamos a contar a la vuelta, en Milenio 3, en este viaje a la genuina e inmortal Unión Soviética. 2 y 8 minutos. Yo lo que deseo, amigos oyentes, es que os sintáis como nos sentimos nosotros, a bordo de una nave compuesta por la fantasía, construida con la imaginación y con los datos, con la necesidad de conocer, y que vamos todos juntos, con unas panorámicas excepcionales de esos territorios eternamente lejanos, ¿verdad? Porque esto, aunque no esté tan lejano en lo kilométrico, unos puntos sí, otros no tanto, parece que siguen envueltos
de esa especie de sensación de mundo diferente al nuestro. No en vano, durante mucho tiempo han sido un mundo muy especial. Y es ahora, poco a poco, cuando vamos deshojando la margarita de los datos. Datos, por ejemplo, el encuentro mortal del Tupolev 134. Os hablo del típico caso ocurrido sobre la Unión Soviética que nos dejaba con los ojos como platos cuando éramos casi unos niños. 7 de septiembre de 1984, un vuelo, el 8352, ruta Tiflis-Tallin. Hacia las 4:10 de la mañana, plena noche, un cono luminoso en mitad. Pero esto sería un caso cualquiera, una tripulación que observa un cono luminoso. De ese cono, de repente, según los informes, surge un delgado haz de luz brillante que impacta directamente contra la cabina de los pilotos. Pegados por ese resplandor verdoso extrañísimo, llaman a control de vuelo central. Otra tripulación, la 7084, se encuentra con el fenómeno. Les ocurre exactamente lo mismo. Son alumbrados por aquel cono en mitad. 3 meses después, Valery Gorozdidze, el piloto, fallece. En la autopsia aparecen altísimas dosis de radioactividad alojadas en el cerebro y en el corazón. Lo mismo ocurre con el piloto del otro vuelo. Cerebro, riñones y corazón afectados. La azafata que estaba en la cabina, Sara Orlova, fallece de la misma forma. Encuentro mortal del Tupolev 134. Y desde luego que estas historias nos dejaban sin palabras, absolutamente sin palabras. Yo le preguntaba a nuestro invitado de excepción, Juan Antonio Sanz, periodista de la agencia EFE, con un larguísimo recorrido en Japón, en muchos países, y en Rusia, donde nos interesa esta noche. Hombre que ha visto ciudades prohibidas, que ha vagado por los lugares donde solo la leyenda es posible. La leyenda tiene nombres, apellidos y a veces incluso informes militares. Acabamos la primera hora preguntando por esa especie de incongruencia. En un mundo donde el materialismo científico había arrasado con cualquier tipo de creencia sobrenatural, ¿es posible el encuentro con lo extraordinario? ¿Con los aparecidos, los fantasmas, llamadlo como queráis? ¿Con la presencia de lo luminoso? ¿Es posible que haya lugares en el viejo Moscú donde haya casos increíbles que precisamente por esa ideología fueron acallados, fueron secretos? Y tú respondías, Juan Antonio, con un sí. Efectivamente, me estoy acordando, por ejemplo, en Moscú, las zonas aledañas a la Lubianka, el cuartel actualmente de la FSB, pero de su antecesora, la temible KGB, callejuelas donde antaño habían palacios de los tiempos de los zares, palacios que pertenecieron a una u otra familia y después fueron ocupados por determinadas instituciones, todas del régimen soviético, y donde si preguntabas a la gente, dices, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué de nuevo están desocupados? Y dicen, eta prividenie, son los fantasmas, hablaban. Entonces, uno no podía meterse ahí. ¿Cómo se dice fantasma? Prividenie. 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 O sea, entonces te comentaban, ahí están, no podías pasar, intentabas, me gustaría hacer algunas fotos y bueno, mejor tendrías que salir corriendo de ver que era muy curioso, porque ya solo el hecho de apoyarte en alguno de los muros exteriores de la Lubianka llevaba a que de una de las puertas saliera un oficial o un suboficial malhumorado para decirte, fuera, siga andando. Claro, entonces sacabas tu pasaporte, vamos a decirlo así, de extranjero, y decía, lo siento, I'm sorry. Desde luego no hablabas nunca en ruso porque habría sido peor. Pero lo que decía, son muchos los lugares en Moscú. Me estoy acordando en torno a la Prospekt Mira, que es una de las avenidas principales, y donde hay casas de un solo piso que, bueno, pues para romper, digamos, con esa mitología, han sido reformadas. Ahora tenemos algunas de las boutiques más importantes de Moscú, algunas tiendas que en muchos casos desgraciadamente se utilizan para lavar dinero negro, y cuando preguntas, pero bueno, ¿esto a quién pertenecía? Y siempre volvemos al mismo punto, 1917, la revolución y el caos.
Y ahí fue cuando aparecieron, detrás de tantas muertes, pues muchos de estos casos de apariciones, y no solo por parte de fantasmas, de ejecutados. O sea, podemos ir no muy lejos de Moscú. Me estoy acordando de la ciudad de Zagorsk, donde está uno de los santuarios más importantes, lo que vendría a ser como la Fátima nuestra, de los católicos. Lugares de los que emana esa espiritualidad, y las apariciones que ahí ya no están hablando de ovnis ni de objetos voladores anómalos, o como los quieran llamar, sino de cuestiones de espiritualidad muy grande. Hay una figura, investigábamos un poco en ese folclore que también es desconocido para nosotros por completo. Hablábamos de Japón hace poco y de su tipología clarísima y además, por cierto, aterradora. Hicimos la prueba, como siempre, a nivel interactivo con Guillermo León. Pusimos esas láminas en la web, en ikerjiménez.com, de lo que son los fantasmas japoneses, y de inmediato miles de personas sintieron lo mismo, que es un terror distinto, un terror que impacta realmente, que se cuela en la piel y el alma, porque ellos creen de verdad lo que están diciendo. Y hemos buscado en el folclore, y hemos buscado en las raíces del eterno aparecido, y lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado, Iker. Nos vamos a centrar, si quieres, en los duendes burlones, esos duendes, tipo como los poltergeist, llamaríamos aquí, que hacen pues movimientos de objetos, que también te cambian las cosas del lugar. Estamos hablando de los Domovoy. Los Domovoy, además, son unos seres que ellos describen con un físico especial. Son seres pequeños, bajitos, con una barba gris, bastante peludos y que tienen patas de cabra. Esas patas de cabra muchas veces hacen ruido cuando suben y bajan por las escaleras porque se están poniendo nerviosos. Estos seres tienen una doble personalidad. Son normalmente los duendes que habitan las casas, que ayudan a las familias, que con sus aullidos, con sus gritos parece que alertan que viene algún mal, pero también estos seres, cuando se enfadan, pues pueden provocar fenómenos poltergeist de los que hablábamos anteriormente. Y no solamente eso, sino que dicen que si se deja ver, porque él se deja ver de vez en cuando, es que va a haber una muerte. Eso es un anuncio de muerte. Mal augurio. Y si solloza, es que la muerte va a ser dentro de la familia. Tienen toda una interpretación de los diferentes aullidos, de las diferentes cosas que hace. Por ejemplo, a veces se vuelve muy travieso y llena de barro la casa, o rompe la vajilla y hace que la familia se enfade. Y fíjate, por las noches hay muchas personas que dicen haber sentido cómo los Domovoy se acercan a los pies de su cama. Van subiendo por las sábanas hasta llegar al rostro, sobre todo de los niños. Si la mano del Domovoy está caliente, es que va a pasar algo bueno, pero si está fría, es que viene una catástrofe. ¿Existe la tipología de casa encantada? ¿Hay casos de casas donde ocurren fenómenos extraños, como hemos visto en otras partes del mundo? En esa época, digamos, de control comunista, había personas que vivían en casas donde había este tipo de fenómenos extraños, voces, objetos que se cambian de lugar, apariciones incluso de efigies en plan espiritual. ¿Has conocido casos? Sí, los he conocido, pero lo que sí que me gustaría comentar es el efecto que tuvo el Estado soviético sobre este tipo de fenómenos, por ejemplo, sobre los Domovoy, también sobre otros mitos como la Baba Yaga, que es muy gracioso, es una especie de bruja que vive en una caseta que tiene patas de gallina y se va desplazando de esta manera. Lo que consiguió... Pero encontramos de nuevo iconografía parecido a Japón, ¿no? Pero muy terrible, en los híbridos, ¿no? Entre animales y hombres. La Baba Yaga es además un fenómeno que antes de la revolución daba pavor. Entonces había lugares donde decía, esto está habitado por determinados duendes y no se puede pasar, simplemente no se puede pasar. La revolución arrasó también con todo eso y lo convirtió en literatura infantil, una mitología para niños. Entonces todos los dibujos animados, todas las películas giran en todo esto. Entonces todas las personas, pues a la hora de hablar de poltergeist y este tipo de fenómenos, pues lo relacionan inmediatamente. Me era muy gracioso pensarlo con alguna u otra película o algún otro dibujo que había visto de pequeño. Entonces, bastante tenían desde luego en tiempos soviéticos con que los golpes que se oyeran por la noche no eran precisamente de uno de estos duendecillos, sino simplemente de la NKVD o de la KGB que venía a llevarse a alguien. Vamos a acudir, si os parece, amigos, en este viaje que está rondando por diferentes puntos de lo que fue la Unión Soviética, al lugar maldito,
al lugar que ha sido noticia, desgraciadamente, que se ha vuelto a poner de moda, el lugar por el que ha transitado nuestro compañero Santiago Camacho y al que ha dedicado un libro que está a punto de salir, Chernóbil, 25 años después. Santiago Camacho, yo me lo estoy leyendo y estoy disfrutando de lo lindo, y no porque sea pues mi compañero hace tantos años, sino porque hay todo un desgarro personal que me parece el auténtico valor del libro. Ya no solo conocer toda la historia, que es brutal, sino la interpretación de mi amigo Santi de todo lo que está viendo, pues con los ojos también un poco de un niño, ¿no?, de un primer viaje, diciendo, ¿qué mundo me estoy encontrando? Es sorprendente. Bueno, pero es que hay muchas más cosas de Chernóbil que no sabíamos. Primero, Javier, que antes de Chernóbil y antes de ese lugar marcado había otro de esos sitios con sigla, con número, que nos dan miedo solo escucharlos. Bueno, es una historia que tiene que ver mucho con algo que todavía no hemos comentado esta noche aquí, pero que creo que conviene ya introducir, y es que la mente soviética es una mente muy permeable a este tipo de historias, a hablar de misterio, de cosas desconocidas, y quizá eso es lo que explique lo que te voy a contar, porque se dijo que Stalin, por ejemplo, ya en la época de Komarov, con la que hemos empezado el programa, él ya tenía en mente de una manera muy fija, el hecho de poner un hombre en la Luna, y que estaba muy determinado a construir instalaciones espaciales a lo largo de su geografía. Una de esas instalaciones parece que se construyó no demasiado lejos de Kiev. El sitio se llamaría Kiev 17, era un edificio militar de 8 plantas, con depósitos de combustible enormes, con un aeropuerto, con instalaciones subterráneas, y que fue volado en 1941 por los soviéticos, temiendo que pudiera caer en un momento u otro en manos de los nazis. Allí, años más tarde, se construiría la central nuclear de Chernóbil. Justo ahí, Kiev 17. Kiev 17. Hemos indagado en archivos y hemos encontrado, aparte del gran desastre de Chernóbil, las apariciones, lo que dicen muchos investigadores y soldados y militares, las apariciones de un ser, de un extraño ser, antes del desastre, creo, o después del desastre. Santi, cuéntanos, el pájaro negro de Chernóbil. Pues sí, se habla de el pájaro negro de Chernóbil, que para que nuestros oyentes lo identifiquen rápidamente, sería el Mothman de Chernóbil. Y es que la semejanza es absoluta. Se habla de una figura de gran tamaño, alada, carente de cabeza, con unos enormes ojos rojos que estarían, digamos, en la parte más protuberante, lo que sería como el pecho de una figura normal, y que durante todo el mes de abril de 1986 habría estado apareciéndose por los alrededores de la central nuclear, especialmente a trabajadores. Y también es curioso, porque, y hay más semejanzas con el tema Mothman, estaríamos hablando de llamadas telefónicas inexplicables en la noche, pesadillas recurrentes, alucinaciones extrañas, y todo eso, como si fuera el guión de una gran película, culminaría precisamente la noche del desastre, cuando algunos testigos afirman que un gran ave negra surge de entre las propias llamas, como una especie de siniestro ave fénix de la central nuclear. Es una historia que es muy controvertida, también vamos a decirlo. Es decir, ha habido gente que piensa que se ha contaminado incluso los posibles... Leyenda urbana lógica posteriori, ¿no? Incluso a raíz de la famosa adaptación cinematográfica de la obra de John Keel, de Mothman, pues que a lo mejor ha habido gente que se haya podido inspirar. Pero lo que sí parece bastante más comprobado es que también hubo ovnis en Chernóbil. Y eso lo tenemos en el libro de Valery Kravtsovil, Ovnis, Visitantes del Futuro, un libro de 1992, en el que sí que recoge testimonios, por ejemplo, uno muy interesante de esa misma noche, ya sin pájaro negro de por medio, en el que parece ser que una esfera de bronce, o de aspecto similar al bronce, de unos 8 metros de diámetro, está pululando por los alrededores de la central nuclear siniestrada, y aparecen 2 rayos carmesíes que impactan justo en el núcleo del reactor. Y cuentan esos testigos, que aparecen citados en este libro, que las lecturas de radiación bajan 2/3 de antes a después del impacto de esos 2 rayos carmesíes, como si aquello hubiera acudido a ayudar.
La historia se repite otra vez en 1989, en que hay una fuga nueva del sarcófago y aparece otra vez otro objeto que esta vez es relatado por una de las ingenieras que están a cargo del mantenimiento del sarcófago, Ina Gospina. Y en 1991, cuando hay un incendio del reactor número 2, incluso hay una fotografía de un objeto pululando esa zona. Una vez más, Javier, la historia de los objetos volantes no identificados que dejan filamentos, o es una extraña tipología que parece muy habitual en la Unión Soviética. Ese caso de Petrozavodsk, el ovni Medusa de Petrozavodsk, incluso entre las muchas teorías que hay, o la reentrada de un cohete tipo Cosmos, o otra es importante, yo creo, que se refiere a una tormenta solar, precisamente una de esas tormentas que han sido tan habituales y tan mencionadas últimamente en este programa, que llegaría a irradiar con sus filamentos o con algún fenómeno extraño, incluso penetrando en los vidrios de las casas de esta localidad. Fue, bueno, pues en este caso todavía extraño y por resolver, otra de las teorías. Pero es que hay muchos más casos de rayos de ese tipo cerca de instalaciones nucleares. De hecho, fíjate que en un momento determinado, una vez caído el muro de Berlín, en 1993, nos tenemos que ir a ese año, comienzan a suceder muchas cosas en torno a este asunto. Sobre todo, hay ya una serie de depredadores informativos, vamos a llamarlo así, que pueden entrar a archivos del KGB, que en ese momento está en proceso de desmantelación, y comienzan a vender informes, pequeños manojos de informes, a Occidente. En algunos de esos informes encontramos cosas verdaderamente curiosas. Hay un texto de 124 páginas que se entrega a un general de la, y cosmonauta de la Unión Soviética, que es Pavel Popovich, y que él difundirá después en Occidente, donde se recopilan algunos casos de implicación militar, de apariciones de ovnis en instalaciones nucleares, que son verdaderamente curiosos. ¿Archivos reales, secretos? Sí, estos son documentos auténticos. En concreto hay uno que cita un caso en Kasputin Yar, que es uno de los cosmódromos más importantes de la Unión Soviética, junto con Baikonur, sucedido el 28 de julio de 1989. Aquella noche, a las 11:20 más o menos, un suboficial de comunicaciones, Vladimir Nikolayevich, según consta en estos informes, dice ver un disco volante sobre el campamento donde él estaba, que se estaba dirigiendo a la zona donde se almacenaban misiles. En ese momento había armas nucleares. Descendió hasta quedarse a 20 metros sobre la zona donde se almacenaban y comenzó a irradiar una serie como de focos de rayos en torno al sistema. Emitía una luz verde pálida, como de fósforo, y el objeto en cuestión tenía forma de disco de unos 4 o 5 metros de diámetro y una semiesfera en la parte superior, es decir, el clásico platillo volante que se desmaterializó prácticamente delante de sus ojos. Lo curioso es que años antes, en otra serie de documentos también de origen, en fin, de la inteligencia militar soviética, fechado el 4 de octubre de 1982, habla de otro incidente, de un objeto, de una esfera parecida a la de Chernóbil que nos estaba describiendo antes Santiago Camacho, solo que en el informe dice que tenía 900 metros de diámetro. Yo soy incapaz de imaginarme. Hay muchas historias de grandísimos objetos. El de Petrozavodsk, 105 fue la medida de diámetro. En este caso, el objeto, la historia es casi de película, porque según viene en esa información, el objeto se posa sobre Bielokorovice, que era otra zona cercana a unas instalaciones de almacenamiento de misiles nucleares, y en concreto uno de esos misiles, durante la observación del OVNI, activó su código de lanzamiento. En fin, disparándose todas las alarmas. En cuanto el objeto desapareció, el código de lanzamiento también se interrumpió. ¿Hasta qué punto esa información es desinformación o es realmente la crónica de un suceso real que se investigó por parte de los militares? Es algo que quizá nunca sabremos. ¿Por qué no pasamos las preguntas de nuestros amigos, las vías de contacto, repetimos, en este programa tan especial, tan intenso, sobre todo para Juan Antonio, porque él puede saber responder quizá o activar sus recuerdos, ¿no? Vamos a repetir las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y también la www.cadenaser.com, que es nuestra página web, donde podéis poner vuestras opiniones, vuestras preguntas segundo a segundo, que además ya sabéis que regalamos 3 ejemplares de La Dama Azul. ¿Por qué?
porque hoy era el cumpleaños de Sor María Jesús de Ágreda y en su honor pues regalamos este libro. Hubiera cumplido 409 años. Bueno, no está mal. Mira, y todavía está incorrupta y se mantiene medio jovencilla. Vamos con las preguntas. Eva desde Madrid nos decía: buenas noches, milenarios. Tantos habitantes del mundo soñando con las estrellas y tantos gobiernos, gobernantes y directivos sin honor. ¿No os ha recordado el final de la nave y el coronel ruso a lo sucedido en la explosión del Challenger? Sí, tiene cierto... Bueno, es distinto, ¿no?, con ese tono soviético y la grabación, pero sí, hay cierto nexo. Sprom nos decía: hace poco Santi viajó en el tiempo y pudo ver los vestigios de la URSS en Pripyat. Aparte de la historia que la rodea, ¿qué sentiste al estar allí frente a la hoz y el martillo? Todavía queda, ¿verdad? Todavía queda, mira, hay un lugar en Pripyat que ese sí que está absolutamente, es una bóveda del tiempo, que es en el centro cultural. Te cuelas, porque es uno de los sitios que no están en la visita más o menos guiada, entonces tuvimos que hacer una pequeña peripecia, Marcos Macarro y yo, para filmar aquello. Y hay justo una habitación donde están todos los preparativos para el desfile del 1 de mayo, pancartas, banderas, folletos para repartir, etcétera, etcétera, colocados. Esas pancartas con las efigies de los líderes rusos, de los líderes soviéticos, esas banderas rojas están todavía ahí perfectamente, ni siquiera hay polvo. O sea, fíjate si está bien conservado aquello. Y caramba, si en ese momento, o sea, en las imágenes, fue un viaje, la parte de la entrada en la zona fue relativamente corta, estuvimos poco más de 6 horas. Pero justo los minutos que estuvimos en esa habitación, ahí ya no te preocupabas ni de radiación, ni de dónde estabas viajando en el tiempo. Y es posiblemente de ese viaje uno de los fragmentos más mágicos de todos. Una pregunta que se repite. Daniel nos decía que pasó realmente en la región de Tunguska. He leído varias hipótesis en las cuales se afirmaba la colisión de un meteorito y otra en la que se decía que era un ovni. Eso daría para otro programa, lo haremos. Hemos hablado de Tunguska, pero aunque sea muy brevemente, os pido brevedad ahora a todos con las preguntas. Sigue habiendo expediciones científicas prácticamente hasta hoy a Tunguska para intentar resolver, ¿no? Sí, sigue habiéndolas porque sobre todo no se ha encontrado lo que se estaba buscando. Es decir, la mayoría de los científicos que han investigado al respecto creen que pudo ser un meteorito o si no un cometa que estalló mucho más arriba, pero no se ha encontrado todavía este objeto, eso desde luego. Una de las mayores explosiones sobre el planeta Tierra. Un día lo que tendremos que hacer es hablar de lo que ocurrió antes de aquel famoso 30 de junio de 1908, porque durante los días previos hubo toda clase de incidentes no solamente en Rusia, sino por medio mundo. En abril de 1908, que es cuando empiezan las cosas extrañas, un meteorito se ve en la provincia de Kovelskaya, llega a caer en el suelo, hay un tren que en ese momento pasa cerca, se detiene el tren, bajan los pasajeros y ven una especie como de gran patata, digamos, de color blanco enorme, que estaba incrustada en el suelo y que todavía humeaba, ¿no? En el verano y el otoño de aquel año, de 1908, hay gran actividad de bólidos, de visiones de este tipo de objetos cósmicos en los Balcanes, en Siberia, en Asia Central, o sea, que hubo un caldo de cultivo especial antes del famoso accidente y explosión de ese día de 1908. Y un dato más, entre el 17 y el 19 de junio, es decir, apenas 10 días antes de aquello, una aurora boreal, dejó también asombrado a medio mundo, demostrándose una vez más esa extraña conexión entre la actividad solar y los fenómenos anómalos, porque, en fin, de esto se trata, de las anomalías de este tipo, ¿no? Y el 21 de junio, cielos multicolores y brillantes se vieron en toda Siberia, como si presagiaran algo. Antes de Tunguska, antes de la gran explosión. Joaquín desde Mataró nos dice: ¿y el ovni de Vladivostok? OVNI de Vladivostok, otro de los casos célebres, como tantísimos hay, y se están publicando además un montón de monografías, pero por desgracia vamos a necesitar otro programa para hablar de estos casos impresionantes. Mimi nos dice: los americanos tienen tantos secretos que ni ellos ya saben diferenciar entre verdad y mentira. Tanta gente distinta dando la misma descripción del Yeti, algo debe haber. María desde Barcelona: hola amigos, lo que yo pienso es que la información a ciertos niveles está manipulada y nosotros vivimos ciegos y no sabemos de la misa la mitad. Muy interesante el programa. Un abrazo. ¿Por qué no se habrán vuelto a repoblar esas aldeas? ¿Por qué no han vuelto sus habitantes? Eso sí que será un misterio. Aldeas, imagino, imposibles para la vida de nuevo, ¿no? Muchas de ellas, desde luego que es imposible por el alto nivel de radiactividad.
y no solo las que están en el entorno de Chernóbil, ¿no? Sino, por ejemplo, en la zona de la que hablaba antes, en Chelyabinsk. Me estoy acordando de 1993, hace nada, no mucho tampoco después del accidente de Chernóbil, hubo una gran radiación que apenas salió en los periódicos occidentales y, sin embargo, llegó a cerca de 400 kilómetros más al sur. Familia que yo tenía, conocidos que tenía en la ciudad de la que hablaba antes, de Rudny, hablando por teléfono, yo entonces estaba en Moscú, me decían: están sobrevolando los helicópteros, están dispersando la nube radiactiva. En esa ciudad, que estaba muy lejos de estas zonas de Chelyabinsk, ocultas, secretas, todos los años había un gran porcentaje de niños nacidos con el llamado labio leporino y otros problemas cerebrales. Era increíble, y era por el tipo de agua. Investigando también, releyendo cosas para el programa, me he fijado en algunas cuestiones que hablaban de las pequeñas bolitas que aparecen en sitios relacionados con fenómenos ovni y tal. Es verdad. Yo he visto ese tipo de bolitas precisamente en esta ciudad de Rudny, saliendo del agua. Tú ibas a hervir agua para el té en un chainik, en una tetera, y te fijabas con mucha atención, casi con una lupa se habrían visto mejor, y eran minúsculas, pero eran bolitas redondas. ¿Por qué? Pues no sé. Bueno, está hablando nuestro invitado de una cosa que aparece en Tunguska. En las investigaciones científicas de Tunguska hay una especie como de bolitas, no sé si cristalizadas, se habló mucho de eso, y en otros lugares clásicos de la investigación de lo extraño, por ejemplo, yo mencionaba con esa terminología, repito, que impresiona tanto aquí, ¿no? Triángulo M, una zona que es investigada por un grupo de cadetes del ejército y sus superiores en los años 90 ya, o sea, ha terminado el telón de acero prácticamente, ya ha terminado. Hablan de unas extrañas marcas, varias de estas bolas o bolitas que intentan analizar y que no se llega a ninguna conclusión. Parecen como unos materiales que se han calentado tanto hasta cristalizarse. Encuentran unas pirámides con una especie de rocas que marcan un camino, interpretan que es una señal, y todos esos grupos, porque son 3, sufren mareos, náuseas. Allí un cosmonauta, Pavel Myurtikov, habló de contacto o convencimiento absoluto, un cosmonauta, año 91 en entrenamiento, de que ha recibido un mensaje, que esto ya puede sonar muy bizarro, pero este mundo es así. En la Unión Soviética en aquel momento ha recibido una comunicación, y esos seres a los que describe casi como figuras espirituales, como disueltos en el propio aire, van a estar en ese punto del triángulo M. Las investigaciones continuaron con sueños, pesadillas y agresiones entre miembros del propio grupo, una especie de desnortamiento mental completo, y marchándose de allí y dejando ese lugar marcado, ¿no?, con ese nombre, Triángulo M. Y se hablaba de aquellas bolas, pero algo físico, algo que aparecía físicamente allí. Déjame contarte, ahora que mencionas a otro cosmonauta, y por no cerrar todavía ese capítulo, que quizá uno de los nombres más conocidos por su aportación a la idea de lanzar hombres al espacio a bordo de cohetes, y que es un héroe nacional en la antigua Unión Soviética, fue Konstantin Tsiolkovsky, el padre de la cosmonáutica, ¿no? Este hombre empezó a escribir sobre el espacio en 1898, muere en 1935, en fin, un poco para que lo situemos en el tiempo, y fue testigo en 2 ocasiones de cosas extrañas en los cielos. Yo no sé si llamarlos ovnis, ¿no? En 1899, por ejemplo, dice que ve una nube muy rara. 1899, ve una nube muy rara en forma de cruz en el cielo, que de repente toma aspecto humano y que él interpreta como una señal de los cielos, recordándole sus orígenes como niño cristiano ortodoxo, ¿no? Y unos años más tarde, el 31 de mayo de 1928, cuando ya era una figura reputadísima, estamos hablando de, Konstantin Tsiolkovsky, que es el hombre clave en cualquier enciclopedia de la cosmonáutica rusa, ¿no? Bueno, pues este hombre vuelve a ver otra cosa extraña en Kaluga. Dice que 3 letras aparecen en el cielo, una especie de R, latinas, no cirílicas, una especie de A y una especie de Y, rey, o ray, como rayo, que él lo anota en su diario sin saber muy bien qué quería decir eso, y en fin, a fecha de hoy todavía no tenemos una explicación a esa señal de los cielos que vio Tsiolkovsky. Juan Antonio, por cierto, ¿viste esas bolas que emergían del agua físicamente? ¿Volvieron al agua? ¿Llegaron a tierra? ¿Pudiste tocarlas? Claro, estaban en la tetera.
Es más, supongo que algunas me las tragué. Y yo le pregunté... O sea, como si el agua se cristalizase en una especie de esferas. Sí, pero además era... yo digo, bueno, esto que es un tipo de mineral, pero yo nunca he visto con esa perfección y tan diminutas. Y no estamos hablando de una burbuja, sino algo físico. No, estamos hablando de bolitas muy chiquitinas, pero que podrías confundir con una especie de arenilla, pero cuando las veías tenía una regularidad increíble. Yo decía, ¿pero qué puede ser esto? No, bueno, esto es una zona que es muy minera y entonces... podrá ser todo lo minera que quieras, pero esto no se ve en todas partes y no sabían ir más allá. ¿Es la mayor maravilla que has visto en el país de los soviets? No. ¿O te has encontrado con algún otro misterio que puedas contarnos casi a modo de fotografía? Porque haremos otros programas, desde luego. No, he visto algunas cosas, sobre todo he sentido. No soy muy dado a creer en fantasmas y cosas de estas, pero sí a sentirlos. Entonces, en Moscú me estoy acordando de una casa no muy lejos de donde yo vivía. Era espeluznante pasar al lado. No lo sé por qué. Mi hijastro entonces era muy chiquitito y se asustaba al pasar por esa zona. No muy lejos precisamente de la Praspik, mira, de la que hablaba antes. ¿Y supiste algo de la historia de esa casa? No. Pero hay lugares que desde luego parecen imantados por algo, ¿no? Desde luego, un sitio, otro fenómeno de estos, lo que estoy diciendo, de sentir más que conocer o ver una cosa, según viajas hacia el Asia Central y vas atravesando esas estepas inmensas, ves las tumbas que se ponen que construyen al lado del ferrocarril, un ferrocarril que tiene 200 años posiblemente en esa zona, o 150, no lo sé ahora mismo. ¿Por qué fueron más allá de la nada a construir esas tumbas musulmanas, además, en la mayor parte de los casos, avanzando por el Kazajstán? Muchas preguntas. Rusia es sobre todo eso, un gran interrogante. Mira, Iker, la Iglesia Ortodoxa rusa dice que muertes que han sido a destiempo o suicidios, el alma de esas personas por lo menos se queda 40 días vagando alrededor de sus estancias, de sus familiares, de sus amigos, 40 días. Y por eso mucha gente que ha muerto en extrañas circunstancias pues siente la presencia de sus familiares. Además hay un lugar, el Kremlin, conocido por todos, donde al parecer pues se han visto numerosos fantasmas. Incluso dicen que han visto el fantasma de Iván el Terrible, que se aparece, que va caminando por una de las torres, que tiene unos pasos muy fuertes, que es lo que asusta sobre todo a la gente que está trabajando dentro del Kremlin, y ya lo conocen como el fantasma de Iván el Terrible. Además dice que no descansa en paz porque, como todos sabemos, discutió con su hijo porque su nuera pues no se llevaban muy bien. En esa discusión empieza a golpear a su propio hijo y lo mata con sus propias manos. Esa pena, esa pesadumbre de haber acabado con la vida de su hijo hace que todavía continúe vagando por el Kremlin. Y eso se cuenta en el Kremlin hoy. Eso se cuenta en el Kremlin hoy en día. Y hay numerosos testimonios de gente que dice haber visto figuras que pasan corriendo por los pasillos. Algunos aseguran que es el propio Stalin. Por cierto que, aunque sea medio minuto, hubo unas filmaciones que emitimos y que dieron la vuelta al mundo del Kremlin y una especie de objetos extrañísimos. ¿Qué se ha sabido de eso? Nada. Ni no fraude, se ha ni realidad. No se dijo nada. OVNIs, no sé si lo recordáis, ¿verdad? Gigantescas estructuras, una vez más, parece que lo pequeño no va con la Unión Soviética antigua, hoy Rusia, o sea, gigantescas plataformas vagando en el cielo junto a las míticas caperuzas, ¿no? Vamos a llamarlo así, del Kremlin, y nada, no se ha sabido nada. Nada, ninguna notificación de ningún tipo. Vamos a hacer una cosa. Desde luego este dossier yo creo que es maravilloso. Nos ha quedado fuera toda la astroarqueología, las expediciones en busca de tumbas imposibles, los objetos fuera del tiempo, las comisiones y sabios que hablaron de extraterrestres en la antigüedad. Se han quedado 1000 cosas. Pero sí me gustaría terminar, aunque sea brevemente, Javier, con esa emoción, decíamos, un congreso cuando llegan los rusos, y para los que sabíais de misterio, lo que era todo el occidente europeo, era como una emoción tremenda, y podemos incluso entender lo que fue escuchar a esta mujer que vamos a escuchar, la cosmonauta Popovich, hablando de ovnis.
Bueno, hay que situarse en 1991. Yo tenía 20 años entonces y hice mi primer viaje internacional como periodista. Fue para cubrir un congreso, el primer congreso mundial sobre ovnis que había organizado un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamado Wendell Stevens. A ese congreso acudió Antonio Rivera en representación de España. Yo acudía como una especie de asistente personal de Antonio Rivera y como también, en fin, reportero en ciernes. Y la gran atracción de ese congreso no éramos desde luego ni los españoles ni aquel coronel de la Fuerza Aérea, sino una delegación formada por Marina Popovich, esposa del coronel Pavel Popovich que mencionaba hace unos minutos en relación a los documentos del KGB, y que había sido cosmonauta. Cosmonauta en, digamos, en training, ¿no? En entrenamiento, porque ella tendría que haber volado en la Vostok 6 en el caso de que Valentina Tereskova, la primera mujer en salir al espacio, se hubiera puesto enferma, hubiera estado indispuesta. Era la sustituta de Valentina Tereskova. En cualquier caso, una mujer heroína de la Unión Soviética, muy conocida como piloto de pruebas y también como intelectual, porque había escrito varios libros e incluso guiones para teatro y cine. Y esta mujer llegó al congreso aquel en Tucson, Arizona, rodeada de un halo, de un magnetismo extraño. Estamos hablando del año 91, por lo tanto el muro de Berlín había caído 2 años antes, los contactos con los soviéticos todavía eran como muy míticos, y máxime si tenían que sacar su visado para entrar en los Estados Unidos de América. Y esta mujer se trajo con ella 2 fotografías, 2 que impactaron enormemente. Una era la de un supuesto ovni estrellado, quizá a primeros de los 80, no dio mucha información a ese respecto, que parecía una cápsula de la NASA, una cápsula de las misiones Apolo, pero tenía 8 metros de alto, con un señor asomándose como en una rampa, una foto en blanco y negro rarísima. Eso lo llevaba la cosmonauta. Sí, que después, con el correr de los años, parece que pertenecía a una película de ciencia ficción polaca, cuyo director de cine, cuando vio las imágenes reproducidas en la prensa norteamericana, la identificó y dijo, esto es mío, no tiene que ver con extraterrestres ni nada que se le parezca. Pero la segunda fotografía resultó ser un documento histórico excepcional. Era una imagen obtenida en 1989 por la sonda Phobos 2. No sé si os acordáis, la Phobos 2 fue una misión no tripulada rusa al planeta Marte, que tenía como objetivo explorar esa luna marciana, la Phobos, que ya por astrofísicos rusos en el pasado era todo un misterio. Se decía que su órbita, que es cierto, es mucho más rápida de lo que tendría, en fin, de lo que debería, que se trata, según algunos astrofísicos, de un satélite hueco, por lo tanto las posibilidades de que sea artificial son grandes en la visión esta mítica que tenían los rusos, y esa Phobos 2 tenía que encontrar la clave de que aquel satélite pues era artificial, ¿no? Participaban 14 países en aquella misión. Era la primera vez que los rusos se implicaban en algo tan internacional, y de repente la Phobos 2, cuando llega allí, hace unas fotos que se clasifican como secreto y se desconecta. Bueno, pues Marina Popovich en el año 91 trae una de esas imágenes en la que se observa una especie de sombra de un objeto de unos 20 kilómetros de largo por 1,5 de ancho, que no se sabe, coloso otra vez. Un coloso que no se sabía muy bien a qué podía responder, y que después confirmaron que era una fotografía real. Ha recibido múltiples interpretaciones en estos años y ha quedado como un misterio, digamos, en stand-by, congelado. Pero fíjate, Marina Popovich en aquel congreso explicaba así cómo era esta foto. Broche de oro para esta comisión que hemos hecho con todos vosotros, amigos oyentes, a esa antigua Unión Soviética. Y cuántos misterios hemos dejado ahí en stand-by, ¿verdad? Cuántas historias no se han acabado por resolver, y eso nos obliga a vivir con pasión estos documentos. La cosmonauta Popovich, en aquel congreso al que acudía Javier Sierra, explicaba así a la cámara el hallazgo de esas misteriosas sombras colosales en el espacio. En esta, que es una de las últimas fotografías, podemos ver aquí un objeto raro, y también otra imagen muestra una gran sombra sobre la superficie de Marte. 3 días después de recibir estas imágenes se perdió la comunicación con la sonda. Hay varias teorías por las que se piensa que pudo haberse perdido el satélite. Una de las posibilidades es que hubo un error en las órdenes. Quizá hubo una reacción con la electricidad estática en el espacio, o incluso un error en el sistema eléctrico, o un desperfecto de tipo mecánico. Pero los científicos que estudian el fenómeno OVNI consideran que tanto estas imágenes como las anteriores son tal vez de otra nave espacial, probablemente, muy probablemente, de otras civilizaciones.
2:48. Esta música me la mandaba nuestro querido amigo, al que le mandamos un abrazo, José Gregorio González, unos chicos canarios que hacen música pues muy como de cosmonautas, ¿no? Sequential Point, ahí lo estamos escuchando. Y con esta banda sonora tan soviética de fondo despedimos a nuestro amigo Juan Antonio Sanz, periodista de EFE, trotamundos del periodismo y, como habéis podido comprobar, un gran comunicador que ha traído una cantidad de historias que dan para pensar y para reflexionar. Solo te puedo agradecer, en nombre seguro de todos los oyentes, tu disposición y que hagamos muchos más programas contando estas cosas que a veces, ¿verdad?, no están en la primera plana, pero son tan importantes para el ser humano. Y para mí ha sido muy importante recordar. Gracias, de verdad. Hasta el próximo viaje, amigo. Bueno, pues preparaos porque quedan muchas más cosas. Se está hablando de una legión romana desaparecida en extrañas circunstancias, ¿verdad? Se inaugura o se estrena ahora mismo una película prácticamente, La Legión del Águila. Se ha hablado mucho de estos ejércitos repentinamente desaparecidos y aparecidos, muertos en circunstancias no bien aclaradas. Nuestro compañero Carlos Largo ha podido hablar con especialistas que pueden arrojar algo de luz sobre un misterio de los tiempos de Roma. Siglo II después de Cristo, el Imperio Romano experimentaba una de sus mayores expansiones territoriales y conseguía trasladar a muchos de sus hombres hasta Britania, una de las áreas más impracticables de todo el mundo y que conquistaron tras intensas batallas gracias a uno de sus más importantes cuerpos militares, la Novena Legión. El apelativo de Hispana, Novena Legión Hispana, no sabemos si viene porque Pompeyo lo reclutó inicialmente en Hispania o quizá por sus victorias contra los cántabros. Las legiones eran la columna vertebral de este ejército, eran unas unidades que desde el año 107 a.C. eran profesionales, pero durante los 20 años que estaban en servicio, pues eran, digamos, la punta de lanza de todas las ofensivas romanas y toda la ampliación del imperio que hubo durante siglos, que fue lo que duró. Y por fin, en el año 43, el emperador Claudio se los lleva para la conquista de Britania. Y a partir de ahí están en Britania durante varios decenios. Están en la conquista inicial de Claudio, luego luchan contra la rebelión de Boudica, construyen las calzadas romanas de la zona de lo que sería ahora Inglaterra, y siguen luchando contra los pictos en las campañas de los años 80 bajo el mando de Agrícola, en la época del emperador Domiciano. Así nos lo narraba el escritor Santiago Posteguillo y el catedrático de Historia Julio Rodríguez González, y es que la figura de las legiones dentro del Imperio Romano era un símbolo de fuerza y de poder. Sin embargo, la valentía y astucia de los hombres de la Novena Legión no bastó para que el cuerpo entero desapareciera sin dejar rastro. ¿Y mi padre? ¿Qué le pasó? La última vez que vi a tu padre estaba rodeado de guerreros foca. Murió luchando. ¿Murió luchando? No lo sé. Lo que ocurre es que es tan difícil saber o conocer sobre estas legiones perdidas del Imperio Romano, porque los romanos escribían mucho sobre sus victorias, pero procuraban enterrar en el olvido absoluto sus posibles derrotas. Porque la legión en aquel momento estaba estacionada en lo que actualmente es York, ciudad romana que se llamaba entonces Eburacum, y allí entonces se produce la sublevación de los brigantes y de la Novena Hispana no se vuelve a saber nada. Entonces hay muchísimas teorías sobre qué pasó, si fue destruida por la sublevación, cosa que es posible y había pasado otras veces, pero también hay otras teorías que dicen que realmente la legión no fue destruida, sino que fue sustituida por otra, concretamente la Sexta Victrix, que vino desde Germania. Desde entonces, sucesivos emperadores enviaron expediciones para encontrar posibles pistas de la legión perdida. Sin embargo, nada se consiguió. Con el tiempo, tan solo la literatura y el cine parecieron querer aventurarse
aportando variopintas teorías sobre uno de los mayores y desconocidos enigmas del Imperio Romano. Si no puedo recuperar el honor de la familia, como soldado, lo haré encontrando el águila. No puedes. Ningún romano sobrevive al norte del muro. No puedes. Me llevaré a Esca. Aprovecharé sus conocimientos. Habla su lengua. ¿Esca? ¿Por qué no? Porque es un britano. Quizá no provenga del norte del muro, pero es britano. Y te cortará el cuello en cuanto estéis solos. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Una conexión entre el pasado remoto ancestral, el enigma en los tiempos de Roma y prácticamente el futuro. Y esta música de Jean-Michel Jarre que pone Noel Calero es importante, porque viene un túnel del tiempo, yo creo que especialmente emotivo, también polémico, y lo vais a entender enseguida. Y quienes seáis un poco talluditos, os vais a acordar de esta voz y os vais a acordar de esta serie, seguro. Pero hay mensajes. Vamos con los mensajes. Nos decían, la URSS se diferenció por la enorme seriedad con la que sus ciudadanos y científicos tomaban a la ciencia ya lo inexplicable, nos comentaba Antonio desde Madrid. Manolo de Alicante, ¿qué no puede haber oculto en los bosques de Siberia con una densidad de población de 1 cada 50.000 kilómetros? Imagínate lo que puede haber ahí. Pues sí. Hola a todos, yo creo que lo que se sabe de la URSS se quedará en nada cuando se sepa lo que oculta los Estados Unidos. Dadle tiempo al tiempo, nos decía Maite desde Málaga. Yo no tengo la menor duda de que oculta más la Unión Soviética, ocultó más que Estados Unidos, no tengo la menor duda. Por eso, ¿cómo va la encuesta? Es que me extraña tanto, pero me parece bien. Pues la encuesta nos dice... ¿Repito la pregunta? Sí. ¿Qué superpotencia posee más secretos sobre los grandes misterios? Hay dos posibilidades para votar, Estados Unidos o la Unión Soviética. Estados Unidos 65%, frente al 35% que opina que es la Unión Soviética. Juan Carlos desde Valencia nos dice, para que luego algunos digan que este planeta carece de lugares por explorar. Desde Vinadoz, en Castellón, Dolores decía, hola, estaría bien dedicar parte de un programa a hacer una lista con algunas de estas ciudades abandonadas, contando su historia y el motivo de su abandono. Creo que sería muy interesante. Hicimos algo parecido en Cuarto Milenio, lo hicieron Carmen y Santi, como siempre, en esos rankings. Y, por cierto, no os perdáis mañana Cuarto Milenio si podéis, porque hay una historia de los fantasmas del Titanic. Y dejamos ahí el término, luego lo entendéis quizá mañana si estáis atentos a la emisión. Fantasmas del Titanic, hallazgos de última hora. Teresa de Castelldefels, los rusos esconden tantos misterios como los americanos. Un ejemplo, el misterio de Tunguska. Víctor nos decía, creo que muchos de los secretos de la URSS salieron a la luz gracias a su caída, cosa que en Estados Unidos es complicado que pase, aunque gracias a Wikileaks, por ejemplo, van saliendo cosas. Bueno, vamos a acabar esta hora con un documento emotivo que sé que le va a gustar a mi compañero Diego Marañón, porque es una pequeña alquimia del tiempo. Y os dejo el acertijo, ¿de acuerdo? A ver, ¿de quién estamos hablando? José María Carrascal decía, el astrónomo es la estrella, un hombre que nos enseñó cómo era el espacio y el misterio. Lo que no esperaba ni siquiera Diego Marañón es que de repente en la cadena SER, 30 años después de aquella serie gloriosa, la misma voz que interpretaba a este hombre, que es el hombre incógnita, un niño que soñaba con las estrellas, y lo vamos a entender, vuelva a declamar un final impresionante, un final que es un legado. Este hombre era un auténtico poeta, un poeta de las estrellas, en la voz prodigiosa de todo un maestro de la locución española que es José María del Río. Vais a escuchar, imaginaos el espacio, cerrad los ojos, hacedme caso, cerrad los ojos, observar las estrellas a vuestro alrededor, la inmensidad del cosmos. Un punto azul pálido. 30 años después, José María del Río y la voz del espacio. Un legado de eternidad. Escuchad. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas.
cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido.